5 doctores dejaron el hospital por el caso difícil, pero el becario pobre lo resolvió todo. La sala de urgencias del Hospital General de Monterrey vibraba con el caos habitual de un jueves por la noche cuando Rodrigo Medina, estudiante de último año de medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León, se apresuró por el pasillo principal cargando una torre tambaleante de expedientes clínicos. El uniforme que llevaba puesto, descolorido por incontables lavadas, contrastaba notoriamente con las batas nuevas de los residentes que pasaban junto a él, pero Rodrigo mantenía su espalda recta y su mirada firme. A sus 23 años había aprendido que la dignidad no dependía de la marca de tu ropa, sino de la calidad de tu trabajo. Su turno como auxiliar administrativo comenzaba a las 10 de la noche, justo después de terminar su jornada de clases y antes de sus 3 horas de sueño programadas. El becario necesitaba ese empleo no solo para pagar la colegiatura que su beca no cubría, sino también para enviar algo de dinero a su madre en Sabinas Hidalgo, quien trabajaba limpiando casas mientras sus hermanos menores seguían en la escuela. Pero Rodrigo jamás permitía que el cansancio afectara su rendimiento académico. Era el primero de su generación, con un promedio impecable de 9.8, y sus profesores frecuentemente comentaban que poseía esa rara combinación de memoria fotográfica y razonamiento clínico intuitivo que caracterizaba a los grandes médicos. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a poder seguir trayendo más historias como esta para ustedes. Esa noche en particular, mientras Rodrigo organizaba expedientes en el área de archivo del tercer piso, escuchó voces alteradas provenientes de la sala de juntas médica. Reconoció inmediatamente el tono exasperado del doctor Velázquez, jefe del Departamento de Medicina Interna, un hombre corpulento de casi 60 años, cuya reputación de brillantez iba aparejada con una legendaria impaciencia. Rodrigo intentó concentrarse en su trabajo, pero las voces se elevaron aún más, y pronto distinguió las palabras imposible, sin precedentes y transferir al paciente. Su curiosidad natural, esa misma que lo había llevado a devorar cada texto médico que caía en sus manos desde que era niño, lo impulsó a acercarse discretamente. Desde el corredor podía ver a través de la ventana de la sala de juntas a 5 médicos de alto rango reunidos alrededor de una mesa llena de estudios de imagenología, gráficas y reportes de laboratorio. El doctor Velázquez golpeaba con el dedo índice una resonancia magnética, mientras los otros 4 médicos, cada uno especialista en diferentes áreas, negaban con la cabeza con expresiones de frustración y derrota. Rodrigo había visto esa mirada antes. Era la expresión de profesionales competentes enfrentando algo que escapaba a su comprensión, y odiaban esa sensación más que cualquier otra cosa. La puerta de la sala se abrió abruptamente y los médicos comenzaron a salir en fila, sus rostros marcados por el agotamiento y la frustración. El doctor Velázquez fue el último en emerger y casi choca con Rodrigo, quien había retrocedido rápidamente, intentando aparentar que simplemente pasaba por ahí. El médico mayor lo miró con ojos cansados, sin realmente verlo, y murmuró algo sobre casos imposibles antes de alejarse por el pasillo, arrastrando los pies. Rodrigo permaneció inmóvil unos segundos, observando la sala de juntas ahora vacía, donde los documentos del caso permanecían esparcidos sobre la mesa como evidencia de una batalla perdida. Su sentido común le decía que regresara a su trabajo de archivo, que no era su lugar involucrarse en casos médicos complejos cuando apenas era un estudiante que trabajaba en tareas administrativas. Pero algo más profundo, esa voz interna que lo había impulsado a estudiar medicina a pesar de todas las adversidades económicas, lo empujó hacia la sala. Con pasos cautelosos, entró y se acercó a la mesa, sus ojos recorriendo rápidamente los documentos mientras su cerebro comenzaba automáticamente a procesar la información. El caso pertenecía a un paciente masculino de 42 años, identificado solo como expediente 4NEI7382C por razones de confidencialidad. Los síntomas presentados formaban un mosaico desconcertante: fatiga extrema progresiva durante 6 meses, pérdida de peso de casi 20 kilogramos, dolores articulares migratorios, episodios intermitentes de fiebre sin patrón aparente, anemia severa
era refractaria al tratamiento y, lo más alarmante, deterioro cognitivo progresivo que había comenzado recientemente. Rodrigo tomó las hojas de laboratorio y sus ojos se agrandaron al ver los resultados. Panel metabólico completamente descontrolado, marcadores inflamatorios estratosféricamente elevados, función hepática y renal en deterioro gradual, pero sin ningún hallazgo definitivo que explicara el cuadro completo. Los 5 especialistas habían descartado cáncer, enfermedades autoinmunes típicas, infecciones crónicas conocidas, trastornos metabólicos congénitos y al menos 20 diagnósticos diferenciales más. En las notas marginales, escritas con letra cada vez más frustrada, podía leerse "sin diagnóstico concluyente", repetido múltiples veces. El doctor Velázquez había anotado al final: paciente requiere transferencia a centro de 4º nivel. Caso excede nuestras capacidades diagnósticas. Pronóstico reservado. Rodrigo se sentó lentamente en una de las sillas, su mente trabajando a toda velocidad mientras revisaba cada documento una y otra vez. La resonancia magnética cerebral mostraba lesiones difusas e inespecíficas en sustancia blanca. La tomografía de tórax revelaba adenopatías mediastinales, ligeramente aumentadas pero no concluyentes. Los estudios gastrointestinales eran prácticamente normales, excepto por inflamación leve y difusa. Era como si cada sistema del cuerpo estuviera siendo atacado simultáneamente por un enemigo invisible que no dejaba huella definitiva en ningún estudio. Rodrigo pensó en las cientos de horas que había pasado en la biblioteca universitaria, no solo estudiando los textos obligatorios, sino devorando casos clínicos raros, reportes de enfermedades exóticas y presentaciones de síndromes poco comunes. Su memoria fotográfica comenzó a hacer conexiones, buscando en ese vasto archivo mental algún patrón que coincidiera con lo que tenía frente a sus ojos. Había algo familiar en esa constelación de síntomas, algo que había leído en algún lugar, pero la conexión permanecía frustrantemente fuera de su alcance, como una palabra en la punta de la lengua. Perdió la noción del tiempo mientras continuaba revisando los documentos, haciendo anotaciones mentales, descartando posibilidades, construyendo y demoliendo hipótesis diagnósticas en su cabeza. Fue el sonido de pasos entrando a la sala lo que finalmente lo sacó de su concentración. Rodrigo levantó la mirada bruscamente, encontrándose con un hombre alto de unos 50 años, cabello gris perfectamente peinado hacia atrás, vestido con un traje oscuro impecable que probablemente costaba más que todo el guardarropa de Rodrigo junto. El recién llegado se detuvo en seco al ver al joven estudiante sentado entre todos aquellos documentos médicos, sus cejas arqueándose con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Rodrigo se puso de pie inmediatamente, su rostro enrojeciendo de vergüenza, tartamudeando una disculpa mientras comenzaba a recoger rápidamente los papeles para devolverlos a su orden original. El hombre del traje levantó una mano para detenerlo y cuando habló, su voz era grave pero no amenazante, teñida con un acento que delataba educación en el extranjero y años de autoridad. «No te preocupes por el desorden», dijo el hombre, acercándose a la mesa con pasos medidos. «Soy Germán Elizondo. El paciente de ese expediente es mi hermano menor». Rodrigo sintió que su corazón se detenía momentáneamente. Germán Elizondo. Ese nombre resonaba incluso para alguien como él, que apenas tenía tiempo para leer periódicos. Los Elizondo eran una de las familias empresariales más prominentes del noreste de México, dueños de un conglomerado que incluía desarrollos inmobiliarios, manufactura industrial y hospitales privados de lujo. El hombre frente a él era, según recordaba vagamente de algún artículo, el actual CEO del grupo empresarial, conocido por su perspicacia para los negocios y, irónicamente, por su apoyo filantrópico a la educación médica. Rodrigo tragó saliva, tratando de encontrar palabras apropiadas para explicar por qué un simple auxiliar administrativo estaba revisando expedientes confidenciales de pacientes. Pero antes de que pudiera articular una disculpa coherente, Germán se sentó en la silla que Rodrigo acababa de desocupar y señaló la silla contigua con un gesto de invitación. «Los 5 mejores especialistas de este hospital acaban de decirme que no pueden ayudar a mi hermano», continuó Germán, su voz controlada pero con
un trasfondo de emoción contenida, que necesitan transferirlo a Houston o tal vez a la Clínica Mayo. El problema es que su condición se está deteriorando rápidamente y cada día que pasa sin un diagnóstico correcto es un día menos de esperanza. Hizo una pausa, sus ojos estudiando intensamente el rostro de Rodrigo. Te vi por la ventana durante los últimos 40 minutos, revisando esos documentos con más concentración que ninguno de esos 5 médicos prestigiados mostró en las 2 horas que estuvieron aquí. Tu uniforme dice que eres auxiliar administrativo, pero tu forma de examinar esos estudios dice que eres algo más. ¿Quién eres realmente? Rodrigo sintió la tentación de minimizar su posición, de disculparse por su atrevimiento y retirarse rápidamente, pero algo en la mirada directa de Germán, en la vulnerabilidad apenas contenida detrás de esa fachada empresarial, lo impulsó a ser honesto. Soy estudiante de medicina de último año en la UANLE, respondió Rodrigo, su voz ganando firmeza a medida que hablaba. Trabajo aquí de noche para pagar mis estudios. Sé que no debería estar revisando este expediente y le ofrezco una disculpa sincera por esa intromisión, señor Elizondo. Pero algo en este caso llamó mi atención y yo, no pude evitarlo. Me apasionan los casos complejos, los rompecabezas diagnósticos. He estudiado cientos de presentaciones de enfermedades raras y hay algo en este patrón de síntomas que me resulta familiar, aunque no logro precisar exactamente qué es. Esperaba que Germán lo despidiera, que llamara a seguridad o peor aún, que reportara su conducta a las autoridades del hospital. En cambio, el empresario se inclinó hacia adelante, su expresión transformándose de sorpresa a algo que Rodrigo no supo identificar inmediatamente. Esperanza mezclada con desesperación, la mirada de un hombre poderoso enfrentando un enemigo que su dinero no podía comprar ni su influencia intimidar. ¿Familiar cómo?, preguntó Germán, su voz ahora con un tono de urgencia apenas contenida. Por favor, habla libremente. En este momento no me importa tu edad, tu posición o tu nivel de estudios. 5 médicos con décadas de experiencia acaban de rendirse ante este caso. Si tienes aunque sea una teoría, por descabellada que parezca, quiero escucharla. Rodrigo miró nuevamente los documentos esparcidos sobre la mesa, su mente corriendo a través de diagnósticos diferenciales, tratando de capturar esa esquiva conexión que bailaba en los márgenes de su memoria. Cerró los ojos por un momento, respiró profundamente y cuando los abrió nuevamente, comenzó a hablar con la misma claridad y estructura que usaba cuando presentaba casos en sus rondas académicas, aunque nunca antes había tenido una audiencia tan importante ni apuestas tan altas. El patrón de síntomas es lo que los médicos llamamos multisistémico inespecífico, comenzó Rodrigo, señalando diferentes documentos mientras hablaba. Eso significa que afecta múltiples sistemas del cuerpo sin dejar marcadores definitivos en ninguno. Este tipo de presentación es notoriamente difícil de diagnosticar porque imita docenas de condiciones diferentes. Los médicos que revisaron el caso descartaron correctamente las causas más comunes: cánceres, lupus, artritis reumatoide, infecciones crónicas típicas. Pero hay un grupo de condiciones menos comunes que frecuentemente se pasan por alto precisamente porque son raras y porque sus síntomas son tan variados que parecen imposibles de atribuir a una sola causa. Se detuvo, organizando sus pensamientos, consciente de que estaba a punto de sugerir algo que podría sonar ridículo viniendo de un estudiante. Hay 3 posibilidades que veo aquí que no están documentadas como descartadas en el expediente. Primera, sarcoidosis sistémica atípica. Segunda, enfermedad de Still del adulto. Tercera, y esta es la que mi instinto me dice que podría ser la correcta, enfermedad de Whipple. Germán se quedó inmóvil, procesando esas palabras, claramente buscando en su propia memoria si había escuchado alguno de esos nombres antes. Rodrigo aprovechó el silencio para continuar, su confianza creciendo a medida que las conexiones se volvían más claras en su propia mente. La enfermedad de Whipple es causada por una bacteria llamada Tropheriма whipplei. Es extremadamente rara, con solo unos 1000 casos reportados anualmente en todo el mundo. Afecta principalmente a hombres de mediana edad, exactamente el perfil demográfico de su hermano. La bacteria infecta principalmente el intestino delgado, pero puede diseminarse a prácticamente cualquier órgano del cuerpo, incluyendo
incluyendo el cerebro, las articulaciones, el corazón y los ojos. Eso explicaría por qué su hermano presenta síntomas en tantos sistemas diferentes simultáneamente. Rodrigo tomó la hoja de laboratorios y señaló los marcadores inflamatorios. Mire estos valores. Son consistentes con una infección crónica de bajo grado que el sistema inmune no puede eliminar completamente. Y aquí, continuó, tomando ahora la resonancia cerebral. Estas lesiones en sustancia blanca son inespecíficas, sí, pero son compatibles con la neuro-Whipple, que es la forma neurológica de la enfermedad. El estudiante se dio cuenta de que estaba hablando cada vez más rápido, su entusiasmo diagnóstico superando su timidez inicial. Lo que hace tan difícil diagnosticar la enfermedad de Whipple es que sus síntomas son increíblemente variables y se desarrollan lentamente durante meses o años. Puede presentarse con diarrea crónica, pero su hermano no tiene ese síntoma prominente según el expediente, lo cual es poco común, pero no imposible. También puede causar lo que llamamos oftalmoplegia mioclono-oculomasticatoria, que es un movimiento ocular rítmico característico, pero ese signo solo aparece en un pequeño porcentaje de casos y generalmente en etapas avanzadas. Rodrigo hizo una pausa, consciente de que necesitaba moderar su entusiasmo y reconocer las limitaciones de su teoría. Por supuesto, todo esto es solo especulación basada en una revisión preliminar del expediente. Para confirmar el diagnóstico, se necesitarían estudios específicos. Una biopsia intestinal con tinción PAS, que mostraría macrófagos cargados de bacterias, una PCR específica para Troferima whipplei y tal vez una punción lumbar para analizar el líquido cefalorraquídeo si hay compromiso neurológico. Pero la razón por la que creo que vale la pena investigar esta posibilidad es que, si estoy en lo correcto, la enfermedad es completamente tratable con antibióticos prolongados. Germán había escuchado toda la explicación sin interrumpir, su expresión transformándose gradualmente de escepticismo a interés genuino. Cuando Rodrigo finalmente se detuvo, el empresario permaneció en silencio durante varios segundos que parecieron eternos, sus dedos tamborileando suavemente sobre la mesa en un ritmo pensativo. Finalmente habló, y su voz había perdido el tono de urgencia desesperada, reemplazado por algo más medido pero igualmente intenso. Los 5 médicos que estuvieron aquí esta noche tienen, entre todos, más de 150 años de experiencia combinada. Ninguno de ellos mencionó la enfermedad de Whipple. ¿Por qué tú sí pensaste en ella? Rodrigo consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder, consciente de que su respuesta revelaría tanto sobre él como sobre su proceso diagnóstico. Porque yo no tengo 150 años de experiencia que me digan qué es común y qué no lo es, respondió Rodrigo con honestidad. Cuando estudias medicina en mis circunstancias, cuando cada minuto de estudio es robado del sueño o del trabajo, desarrollas una relación diferente con el conocimiento. No puedo darme el lujo de solo memorizar lo que aparecerá en los exámenes. Estudio porque realmente necesito saber, porque cada caso que leo, cada enfermedad rara que encuentro, podría algún día significar la diferencia entre salvar una vida o perder una. Los médicos experimentados piensan en términos de probabilidades. Cuando escuchan cascos, piensan en caballos, no en cebras. Es un enfoque válido que funciona el 95% del tiempo. Pero ese 5% restante, esos son los casos que terminan en salas de juntas como esta, con 5 especialistas rascándose la cabeza. Rodrigo señaló el expediente. Este es un caso de cebra, señor Elizondo, y yo paso mis noches leyendo sobre cebras porque, francamente, es lo único que puedo hacer para distinguirme de los estudiantes que vienen de familias que pueden pagarles cursos de preparación caros y pasantías en hospitales prestigiosos. La cruda honestidad de esa declaración pareció resonar con Germán de una manera que Rodrigo no anticipó. El empresario se recostó en su silla, estudiando al joven estudiante con una intensidad nueva, como si lo estuviera viendo realmente por primera vez. ¿Sabes qué me recuerdas?, preguntó Germán, aunque claramente no esperaba una respuesta. Me recuerdas a mí mismo hace 30 años. No empecé en el escritorio ejecutivo del grupo empresarial familiar. Comencé como contador junior en una de nuestras fábricas en García, trabajando turnos dobles,
mientras completaba mi maestría en Administración de Empresas en la UDEM. Mi padre quería que aprendiera el negocio desde abajo, que entendiera cada tornillo, cada proceso, cada número, antes de tomar decisiones que afectarían a miles de empleados. La gente con hambre, con algo que demostrar, a menudo ve cosas que los satisfechos pasan por alto. Se puso de pie abruptamente, su energía empresarial evidentemente retornando. Aquí está lo que vamos a hacer. Mañana en la mañana tú vas a presentar tu teoría diagnóstica al doctor Velázquez y al equipo médico tratante. Yo voy a estar presente en esa reunión y voy a asegurarme de que te tomen en serio el tiempo suficiente para ordenar los estudios que mencionaste. Rodrigo sintió una oleada simultánea de emoción y terror. Señor Elizondo, yo aprecio enormemente su confianza, pero necesita entender que soy solo un estudiante de último año. No tengo autoridad para ordenar estudios y, francamente, el doctor Velázquez tiene todo el derecho de mandarme directamente a la puerta por sugerir que 5 especialistas pasaron por alto un diagnóstico que un estudiante identificó en 40 minutos. Eso no solo es arrogante, es profesionalmente suicida para alguien en mi posición. Germán sonrió por primera vez desde que entró a la sala, una sonrisa que no alcanzó sus ojos, pero que contenía una determinación férrea. Déjame preocuparme por el doctor Velázquez. Soy uno de los principales donantes de este hospital, miembro del consejo directivo y, más importante, soy el hermano de un paciente que se está muriendo mientras esperamos respuestas. Si tu teoría tiene aunque sea una posibilidad remota de ser correcta, mi hermano merece que se investigue y tú mereces que te escuchen. Hizo una pausa, su expresión suavizándose ligeramente. ¿Cuánto te pagan por tu turno de noche aquí? La pregunta tomó a Rodrigo desprevenido. 150 pesos la hora, señor. Trabajo 6 horas por noche, 5 noches a la semana. Germán sacó su cartera y extrajo varios billetes, extendiéndolos hacia Rodrigo. El estudiante retrocedió instintivamente, sus manos levantándose en un gesto de rechazo. No, señor Elizondo, por favor, no estoy buscando una compensación. Si mi teoría ayuda a su hermano, esa será recompensa suficiente, y si estoy equivocado, bueno, al menos habremos explorado una posibilidad más. Pero no puedo aceptar dinero por simplemente revisar un expediente y compartir una opinión médica no solicitada. Eso no estaría bien. Germán observó al joven por un largo momento. Luego guardó lentamente el dinero de vuelta en su cartera, pero Rodrigo pudo ver que algo había cambiado en la expresión del empresario, una mirada de respeto mezclada con algo más, algo que parecía casi nostalgia. Interesante, murmuró Germán, más para sí mismo que para Rodrigo. La mayoría de la gente en tu situación hubiera tomado el dinero sin pensarlo 2 veces. Tienes principios, además de inteligencia. Eso es raro. Miró su reloj, un Rolex que probablemente costaba más que un año completo de colegiatura de Rodrigo. Es casi medianoche. Supongo que tu turno termina pronto. ¿Tienes clases mañana? Rodrigo asintió. Presentación de casos clínicos a las 8 de la mañana, luego rotación en el hospital universitario hasta las 2 de la tarde. Germán sacó una tarjeta de presentación de su billetera y la colocó sobre la mesa. Quiero que estés en la sala de juntas del 4º piso de este hospital mañana a las 3 de la tarde. Habré arreglado una junta con el equipo médico de mi hermano. Prepara tu presentación del caso y tus recomendaciones diagnósticas. Y Rodrigo agregó, usando el nombre del estudiante por primera vez, aunque Rodrigo no recordaba habérselo mencionado, lo que significaba que Germán ya había notado su gafete de identificación. No minimices tu análisis ni te disculpes por tu nivel de experiencia. En esa sala quiero que hables con la misma claridad y confianza con que lo hiciste aquí. ¿Entendido? Rodrigo recogió la tarjeta con manos ligeramente temblorosas, asintiendo mientras Germán se dirigía hacia la puerta. Justo antes de salir, el empresario se volvió una última vez. Una cosa más. Si tu diagnóstico resulta correcto y salvamos a mi hermano gracias a tu perspicacia, te voy a hacer una oferta que podría cambiar tu vida. Pero primero, demostremos que eres tan bueno como creo que eres. Con esas palabras, Germán Elizondo desapareció por el pasillo, dejando a Rodrigo solo en la sala de juntas, rodeado de documentos médicos y con el peso de una oportunidad extraordinaria sobre sus hombros. El estudiante se desplomó en la silla, su corazón latiendo aceleradamente
mente mientras procesaba todo lo que acababa de ocurrir. Miró la tarjeta en su mano. Germán Elizondo, CEO, Grupo Empresarial Elizondo, seguido de múltiples números telefónicos y direcciones de correo. Luego miró el reloj en la pared y se dio cuenta de que había pasado casi 2 horas desde que debía haber terminado su turno. Se apresuró a salir de la sala de juntas, organizando rápidamente los documentos antes de partir, su mente ya trabajando en cómo estructuraría su presentación para el día siguiente. Mientras caminaba hacia el estacionamiento donde había dejado su vieja bicicleta, la única forma de transporte que podía costear, Rodrigo no podía dejar de pensar en la expresión de Germán cuando había rechazado el dinero. Había algo en esa mirada, como si el empresario estuviera evaluándolo según criterios que iban más allá de su competencia médica. Durante el trayecto de 40 minutos en bicicleta, desde el hospital en el centro de Monterrey hasta el pequeño departamento compartido que rentaba en la colonia Independencia, Rodrigo repasó mentalmente todo lo que sabía sobre la enfermedad de Whipple. No era mucho, admitió para sí mismo. Había leído sobre ella en un capítulo de un libro de medicina interna hace casi un año, y luego había visto una presentación de caso en una conferencia académica virtual durante la pandemia. Pero mientras más pensaba en ello, más convencido estaba de que los síntomas encajaban. Llegó a su departamento poco después de la 1 de la madrugada, encontrando a sus 2 compañeros de cuarto, también estudiantes de medicina, profundamente dormidos. Se dirigió silenciosamente a su pequeña área, un espacio de 2 por 3 metros, separado del resto del departamento por una cortina desgastada, donde tenía su colchón en el suelo, una lámpara de escritorio y pilas de libros médicos que había comprado usados o fotocopiado en la biblioteca universitaria. Abrió su laptop, una máquina de 6 años de antigüedad que se sobrecalentaba constantemente, y comenzó a buscar todo lo que pudiera encontrar sobre la enfermedad de Whipple en las bases de datos médicas a las que tenía acceso a través de su universidad. Durante las siguientes 3 horas, Rodrigo tomó notas meticulosas, organizando la información en una estructura que pudiera presentar coherentemente epidemiología, fisiopatología, presentación clínica, métodos diagnósticos, diagnósticos diferenciales y opciones de tratamiento. Cada minuto que pasaba estudiando el caso reforzaba su convicción inicial. Los síntomas del paciente no solo eran compatibles con enfermedad de Whipple, sino que la progresión temporal y la combinación específica de manifestaciones hacían de este diagnóstico el más probable entre todas las posibilidades. A las 4:30 de la madrugada, Rodrigo finalmente cerró su laptop, sus ojos ardiendo de cansancio, pero su mente zumbando con información. Configuró su alarma para las 6 de la mañana, dándose apenas 90 minutos de sueño antes de que tuviera que levantarse para prepararse para su presentación matutina de casos clínicos. Mientras se quedaba dormido, su último pensamiento coherente fue una mezcla de esperanza y temor. Esperanza de que su diagnóstico pudiera realmente ayudar a salvar una vida, y temor de que estuviera completamente equivocado y que esta oportunidad extraordinaria terminara siendo la humillación más pública de su carrera académica antes de que ésta siquiera comenzara. El sueño que tuvo esa noche fue fragmentado y agitado, lleno de imágenes de bacterias bajo microscopios, rostros de médicos severos juzgándolo, y la expresión esperanzada de Germán Elizondo mezclándose con recuerdos de su madre trabajando hasta tarde para pagar sus estudios. Cuando la alarma sonó, Rodrigo se despertó sintiéndose como si no hubiera dormido en absoluto, pero su determinación ardía más fuerte que nunca. La presentación de casos clínicos de la mañana transcurrió en una nebulosa para Rodrigo. Presentó su caso asignado, un paciente con diabetes tipo 2, descompensada, con su habitual precisión y claridad, pero su mente estaba parcialmente en la reunión que tendría esa tarde. Su profesor, el doctor Guzmán, un cardiólogo de casi 70 años, conocido por su ojo crítico, lo detuvo al final de la sesión. Medina, tu presentación fue técnicamente correcta como siempre, pero hoy estabas distraído. ¿Todo bien? Rodrigo dudó por un momento. Luego decidió compartir parcialmente lo que había ocurrido, omitiendo los nombres específicos, pero describiendo el caso médico complejo que había revisado. El doctor Guzmán escuchó con atención creciente, sus
cejas arqueándose cuando Rodrigo mencionó su teoría diagnóstica. Enfermedad de Whipple, repitió el profesor, asintiendo pensativamente. Un diagnóstico brillante si resulta correcto, Medina, pero un diagnóstico peligroso si estás equivocado, porque le das falsas esperanzas a una familia y potencialmente retrasas la búsqueda del diagnóstico real. ¿Estás preparado para defender tu teoría frente a médicos que tienen décadas más de experiencia que tú? Rodrigo respiró profundo antes de responder. Honestamente, doctor, estoy aterrado, pero también estoy convencido de que mi análisis es sólido. He revisado más de 20 artículos y 3 capítulos de libros sobre enfermedad de Whipple en las últimas horas. La presentación clínica coincide en demasiados puntos para ser coincidencia, y si hay aunque sea una posibilidad de que esté en lo correcto, ese paciente merece que se investigue. El doctor Guzmán colocó una mano en el hombro de Rodrigo, un gesto paternal poco característico en él. Ese es el tipo de pensamiento que distingue a los buenos médicos de los mediocres, Medina. Los mediocres siguen algoritmos y se mantienen dentro de diagnósticos seguros. Los buenos tienen el coraje de considerar lo improbable cuando lo probable no encaja, pero también tienen la humildad de reconocer sus limitaciones y presentar sus ideas como hipótesis, no como certezas. Ve a esa junta esta tarde, presenta tu caso con confianza pero con humildad profesional, y pase lo que pase, habrás cumplido con tu deber como médico en formación. Rodrigo agradeció el consejo, sintiéndose ligeramente menos aterrado, aunque el peso de lo que vendría seguía presionando sobre su pecho. El resto del día transcurrió con una lentitud tortuosa. Su rotación en el hospital universitario involucró las actividades habituales: rondas de pacientes, revisión de expedientes, asistencia en procedimientos menores, pero Rodrigo encontraba su mente vagando constantemente hacia las 3 de la tarde. Saltó el almuerzo, usando ese tiempo para revisar una vez más sus notas y preparar mentalmente su presentación. A las 2:30 solicitó permiso para retirarse temprano de su rotación, algo que nunca antes había hecho, explicando que tenía una reunión importante en el Hospital General. Su supervisor, notando la inusual ansiedad en la normalmente calmada demeanor de Rodrigo, le dio permiso sin hacer muchas preguntas. Rodrigo tomó un camión urbano hacia el centro, un viaje de media hora durante el cual repasó sus argumentos una y otra vez, anticipando preguntas difíciles y preparando respuestas defendibles. Llegó al Hospital General a las 2:45, con el tiempo justo para pasar por el baño, lavarse la cara con agua fría para despabilarse y dirigirse a la sala de juntas del 4º piso. Cuando llegó a la sala de juntas, encontró la puerta cerrada pero voces audibles desde adentro. Rodrigo verificó la hora en su teléfono. 2:58. Decidió esperar hasta exactamente las 3 antes de tocar. Durante esos 2 minutos, su corazón latió tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Exactamente a las 3 tocó la puerta con firmeza. La voz de Germán respondió desde adentro. «Adelante». Rodrigo abrió la puerta y entró, encontrándose con una escena que había anticipado, pero que aún así resultó intimidante. Alrededor de una larga mesa de conferencias estaban sentados 6 personas. Germán estaba en la cabecera, vestido con otro traje impecable, esta vez gris oscuro. A su derecha estaba el doctor Velázquez, cuya expresión era una mezcla de curiosidad y escepticismo mal disimulado. Los otros 4 asientos estaban ocupados por los especialistas que habían estado en la junta de la noche anterior. Una internista de unos 40 años con lentes de armazón rojo, un neurólogo calvo de 50 y tantos, un gastroenterólogo joven de no más de 35 y una infectóloga de mediana edad que observaba a Rodrigo con particular intensidad. «Rodrigo, adelante, toma asiento», indicó Germán, señalando la silla vacía al otro extremo de la mesa, posicionando efectivamente a Rodrigo frente a todos los demás como si estuviera en una especie de tribunal médico. El estudiante se sentó, colocando cuidadosamente su carpeta con notas sobre la mesa frente a él, consciente de que cada par de ojos en la sala lo estaba evaluando críticamente. Germán se aclaró la garganta y comenzó las introducciones formales. «Colegas, les agradezco que hayan aceptado esta reunión con tan poca anticipación. Como expliqué esta mañana, anoche tuve un encuentro fortuito con este joven estudiante de medicina que trabaja en el hospital. Sin mi conocimiento o solicitud,
Él revisó el expediente de mi hermano y desarrolló una teoría diagnóstica que ninguno de nosotros había considerado. Antes de proceder con la transferencia de mi hermano a Houston, me gustaría que escucharan su análisis. Se volvió hacia Rodrigo. El piso es tuyo. Rodrigo se puso de pie, una práctica que había aprendido de sus presentaciones académicas, porque mantenerse de pie ayudaba a proyectar confianza, incluso cuando no la sentía. Respiró profundamente y comenzó, su voz inicialmente algo temblorosa, pero ganando firmeza a medida que avanzaba. Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Medina, estudiante de 7º semestre de Medicina en la UANL. Primero, quiero expresar mi reconocimiento y respeto por el trabajo exhaustivo que ustedes ya han realizado en este caso. Revisé sus notas y puedo ver que han descartado sistemáticamente las causas más comunes de la presentación clínica del paciente. Mi intención no es cuestionar su competencia, sino simplemente ofrecer una perspectiva adicional que por mi posición como estudiante y mi enfoque particular en casos raros podría complementar su análisis. Vio que el doctor Velázquez se relajaba ligeramente ante este reconocimiento de su trabajo, un pequeño triunfo diplomático que el doctor Guzmán estaría orgulloso de ver. El paciente presenta lo que clasificaríamos como un síndrome multisistémico crónico progresivo, fatiga severa, pérdida de peso sustancial, artralgia migratoria, fiebre intermitente sin patrón claro, anemia refractaria, deterioro de función hepática y renal, y más recientemente, cambios cognitivos. Ustedes han descartado correctamente malignidades hematológicas y sólidas, enfermedades autoinmunes clásicas, infecciones crónicas comunes y trastornos metabólicos congénitos. Rodrigo hizo una pausa, haciendo contacto visual con cada médico antes de continuar. Quisiera proponer que consideremos la enfermedad de Whipple como diagnóstico diferencial primario. Hubo un silencio absoluto en la sala. La internista de lentes rojos fue la primera en reaccionar, inclinándose hacia adelante con interés genuino. Enfermedad de Whipple. No la habíamos considerado específicamente. ¿Puedes elaborar por qué crees que encaja? Rodrigo asintió, sintiendo una oleada de alivio de que al menos una persona en la sala estaba genuinamente interesada en lugar de inmediatamente defensiva. La enfermedad de Whipple es causada por Troferima whipplei, un actinomiceto que típicamente afecta a hombres de mediana edad, exactamente el perfil demográfico del paciente. La bacteria infecta principalmente el intestino delgado, pero tiene tropismo por múltiples tejidos, lo que explica la presentación multisistémica. Comenzó a enumerar puntos específicos, usando sus dedos para contar. Primero, la pérdida de peso y mala absorción son característicos, aunque la diarrea puede ser leve o ausente en aproximadamente 1/3 de los casos. Segundo, la artralgia migratoria que el paciente presenta ocurre en hasta el 80% de casos de Whipple y frecuentemente precede a otros síntomas por meses o años. Tercero, los episodios febriles intermitentes sin patrón son comunes y a menudo se atribuyen erróneamente a infecciones recurrentes. El neurólogo, que había permanecido silencioso hasta ese momento, intervino con voz grave y escéptica. ¿Y qué hay del compromiso neurológico? Las lesiones en resonancia que vimos son bastante inespecíficas. ¿Cómo las atribuyes a Whipple? Rodrigo había anticipado esta pregunta y estaba preparado. El compromiso del sistema nervioso central ocurre en aproximadamente 5 a 40% de los casos de enfermedad de Whipple, dependiendo de qué estudio se consulte. Las manifestaciones neurológicas pueden incluir cambios cognitivos que el paciente está comenzando a presentar, así como mioclonos, oftalmoplejía, alteraciones de la marcha y cambios de personalidad. Las lesiones en la resonancia magnética en casos de neuro-Whipple son típicamente inespecíficas, exactamente como las que observamos aquí. Lesiones en sustancia blanca, a veces con realce con gadolinio, que podrían atribuirse a múltiples etiologías. La falta de especificidad paradójicamente no descarta el diagnóstico. El gastroenterólogo, que había estado revisando algo en su tablet, levantó la mirada. Los estudios gastrointestinales del paciente muestran solo inflamación leve difusa. No esperaríamos hallazgos más dramáticos si hay colonización bacteriana significativa del intestino delgado. Rodrigo reconoció que era una pregunta legítima que exponía una de las debilidades de su teoría. Es un punto válido, doctor. Sin embargo,
Los cambios endoscópicos en enfermedad de Whipple pueden ser sutiles, especialmente en etapas tempranas o en casos con predominio de manifestaciones extraintestinales. Lo que realmente necesitaríamos para confirmar o descartar el diagnóstico es una biopsia de duodeno o yeyuno con tinción PAS, que revelaría macrófagos cargados con bacterias si el diagnóstico es correcto. Adicionalmente, la PCR para Troferima Whipplei en muestra de biopsia o en líquido cefalorraquídeo si hay compromiso neurológico sería definitiva. La infectóloga, quien había estado tomando notas durante toda la presentación, finalmente habló con voz clara y analítica. Has construido un argumento coherente, joven, pero la enfermedad de Whipple tiene una incidencia de aproximadamente 1 en 1.000.000. Estás sugiriendo que este caso, que ha pasado por 5 especialistas experimentados, sea ese caso extremadamente raro en lugar de una presentación atípica de algo más común. ¿Cómo justificas aplicar la navaja de Occam aquí? Rodrigo había esperado esta objeción, el argumento clásico de que las cosas comunes son comunes y las raras son raras. Tiene toda la razón en cuanto a la incidencia, doctora, y normalmente estaría completamente de acuerdo en buscar primero explicaciones comunes. Pero aquí tenemos una situación donde ya se han descartado sistemáticamente las explicaciones comunes. Cuando se elimina lo imposible, lo que queda, por improbable que parezca, debe ser la verdad. La enfermedad de Whipple es rara, sí, pero también es notoriamente subdiagnosticada precisamente porque es rara y porque sus síntomas son tan variados que los médicos no piensan en ella. El retraso promedio desde el inicio de síntomas hasta el diagnóstico es de 6 a 8 años según la literatura médica. Este paciente lleva 6 meses sintomático, lo cual en realidad sería un diagnóstico relativamente temprano si estoy en lo correcto. Abrió su carpeta y sacó copias de varios artículos que había impreso esa mañana en la biblioteca universitaria. Traje algunas series de casos publicadas en los últimos 5 años que documentan presentaciones similares. En este artículo de Mayo Clinic Proceedings describen un paciente con síntomas casi idénticos que fue diagnosticado erróneamente con síndrome de fatiga crónica durante 2 años antes de que alguien considerara Whipple. El doctor Velázquez, quien había permanecido notablemente silencioso durante toda la presentación, finalmente se inclinó hacia adelante, entrelazando sus dedos sobre la mesa. Es una presentación impresionante, estudiante Medina. Has hecho tu tarea y construido un argumento defendible, pero necesito hacerte una pregunta directa. ¿Estás absolutamente convencido de este diagnóstico o es simplemente una posibilidad que vale la pena investigar? Rodrigo consideró cuidadosamente su respuesta, recordando el consejo del doctor Guzmán sobre confianza con humildad. Doctor Velázquez, sería arrogante y médicamente irresponsable de mi parte afirmar que estoy absolutamente convencido de cualquier diagnóstico basándome únicamente en la revisión de un expediente, especialmente sin haber examinado al paciente personalmente. Lo que puedo decir con confianza es que la enfermedad de Whipple encaja con la presentación clínica del paciente mejor que cualquier otra condición que yo pueda identificar. Los estudios necesarios para confirmar o descartar este diagnóstico son relativamente simples y de bajo riesgo. Una endoscopia con biopsia y PCR específica. Si estoy equivocado, habremos perdido tal vez un día adicional, pero habremos eliminado definitivamente una posibilidad. Si estoy en lo correcto, habremos identificado una condición completamente tratable que si no se diagnostica, tiene una tasa de mortalidad cercana al 100%. Germán había permanecido silencioso durante toda la presentación, pero Rodrigo podía sentir su mirada intensa, evaluadora. Ahora el empresario habló por primera vez desde que cedió el turno a Rodrigo. Doctores, creo que todos podemos estar de acuerdo en que el joven Medina ha presentado un caso lo suficientemente convincente como para justificar los estudios diagnósticos que propone. Mi hermano se está deteriorando rápidamente. Si hay aunque sea una posibilidad de que este diagnóstico sea correcto, no tenemos tiempo que perder. El doctor Velázquez asintió lentamente, mirando a sus colegas alrededor de la mesa. ¿Objeciones? La internista de lentes rojos habló primero. Ninguna. De hecho, me avergüenza admitirlo, pero la enfermedad
enfermedad de Whipple debió haber estado en mi lista de diagnósticos diferenciales desde el principio. El estudiante tiene razón en todo lo que dijo. El gastroenterólogo asintió en acuerdo. Puedo programar la endoscopia con biopsia para mañana temprano. Enviaremos muestras tanto para tinción PAS como para PCR de Troferima Whipplei. El neurólogo y la infectóloga también expresaron su acuerdo. El doctor Velázquez se volvió hacia Rodrigo. Bien, estudiante Medina, tienes lo que pediste. Los estudios se realizarán mañana. Ahora, si tu diagnóstico resulta incorrecto, esto no afectará tu expediente académico de ninguna manera. Has demostrado excelente pensamiento crítico y has seguido un proceso diagnóstico sólido. Incluso si estás equivocado, has hecho exactamente lo que un buen médico debe hacer: considerar todas las posibilidades y defender tu análisis. Pero si resultas correcto, el médico mayor hizo una pausa y por primera vez mostró algo que podría interpretarse como una sonrisa. Entonces, has demostrado una perspicacia diagnóstica excepcional que debemos reconocer y nutrir. Rodrigo sintió que sus rodillas se debilitaban ligeramente, la adrenalina que lo había sostenido durante la presentación comenzando a disiparse. Muchas gracias por su tiempo y su apertura a considerar mi análisis, doctores. Espero sinceramente que los estudios proporcionen respuestas definitivas, sea cual sea el diagnóstico final. Hizo una pausa. Luego agregó con sinceridad genuina: y quiero que sepan que aprendí más observando sus notas y su proceso diagnóstico sistemático en este caso que en muchas de mis clases formales. Su trabajo es excepcional y si mi pequeña contribución ayuda de alguna manera, me sentiré honrado de haber sido parte de este equipo, aunque sea marginalmente. La junta se disolvió con los médicos saliendo en grupos pequeños, discutiendo entre ellos los detalles logísticos de los estudios programados para el día siguiente. Rodrigo comenzó a recoger sus papeles, esperando poder escabullirse discretamente, pero Germán se acercó a él antes de que pudiera salir. «Quédate un momento, por favor», dijo el empresario, su tono amigable pero con un trasfondo de seriedad. Una vez que la sala estuvo vacía excepto por ellos dos, Germán señaló las sillas. «Siéntate, necesito hablar contigo sobre algo». Rodrigo se sentó, sintiendo una mezcla de curiosidad y aprensión. Germán tomó la silla a su lado, una posición menos formal que la que había ocupado durante la junta. «Esa fue una presentación magistral, Rodrigo. No solo conoces tu medicina, sino que también tienes habilidades interpersonales que muchos médicos tardan décadas en desarrollar. Reconociste el trabajo de los demás, presentaste tu caso con confianza, pero sin arrogancia, y admitiste las limitaciones de tu análisis. Eso requiere madurez que va más allá de tu edad». Rodrigo sintió que su rostro se calentaba ante el cumplido. «Gracias, señor Elizondo, pero todavía no sabemos si mi diagnóstico es correcto. Podría estar completamente equivocado». Germán movió la mano en un gesto desestimativo. «Correcto o incorrecto, has demostrado el tipo de pensamiento que valoro. Pero tengo curiosidad sobre algo. Anoche, cuando te ofrecí dinero, lo rechazaste sin dudar. ¿Por qué?». Rodrigo frunció el ceño confundido sobre hacia dónde iba esta conversación. «Porque aceptar pago por simplemente revisar un expediente y dar una opinión no solicitada me habría hecho sentir como si estuviera explotando su situación vulnerable. Usted necesitaba ayuda para su hermano, no alguien buscando lucrar con su desesperación». Germán asintió lentamente, como si esa respuesta confirmara algo que ya sospechaba. «¿Y si te ofreciera algo diferente? No caridad, no un pago por servicios, sino una oportunidad real. ¿Estarías interesado en escuchar?». Rodrigo sintió su corazón acelerarse nuevamente. «Depende de qué tipo de oportunidad, supongo». Germán se recostó en su silla, estudiando al joven. «El grupo empresarial Elizondo no solo tiene intereses en manufactura y bienes raíces, también somos dueños de 3 hospitales privados en el área metropolitana de Monterrey. Nuestro hospital más nuevo, el Centro Médico Elizondo en San Pedro, tiene un programa de residencias médicas que estamos expandiendo. Actualmente ofrecemos residencias en medicina interna, cirugía general y pediatría. Estamos planeando agregar programas de subespecialidades, pero necesitamos residentes brillantes, motivados y con perspectivas únicas para construir reputación para estos programas». Hizo una pausa, dejando que la implicación de sus palabras se asentara. «¿Tú te gradúas en 6 meses?» Rodrigo asintió, no confiando
en su voz. 6 meses y 2 semanas, suponiendo que apruebe todos mis exámenes finales. Germán sonrió. Algo me dice que eso no será un problema para ti. Aquí está mi oferta. Cuando te gradúes, si estás interesado, me gustaría que consideraras aplicar para nuestro programa de residencia en medicina interna. No puedo prometerte admisión automática porque eso sería injusto para otros aplicantes y comprometería la integridad del programa, pero puedo prometerte que tu aplicación recibirá consideración seria del comité de selección. Rodrigo sintió una mezcla de emoción y sospecha. Señor Elizondo, aprecio enormemente la oferta, pero necesito ser honesto con usted. Las residencias en hospitales privados prestigiosos, como el Centro Médico Elizondo, normalmente van a estudiantes de universidades privadas caras, con conexiones familiares, con años de participación en investigación financiada. Yo soy un estudiante de universidad pública que trabaja turnos nocturnos para pagar la renta. No quiero que me ofrezca algo por lástima o como compensación por este caso. Germán se inclinó hacia adelante, su expresión volviéndose más intensa. Rodrigo, déjame contarte una historia. Mi padre fundó el grupo empresarial Elizondo hace 45 años con un pequeño taller mecánico en García. Trabajaba 16 horas al día, vivía en un cuarto detrás del taller y comía frijoles con tortillas 6 días a la semana. Construyó su imperio no porque tuviera conexiones o educación cara, sino porque tenía hambre, inteligencia y una ética de trabajo implacable. Cuando tuvo éxito, podría haber contratado solo a gente de universidades prestigiosas para sus empresas. En cambio, buscaba activamente a gente como él había sido, hambrienta, inteligente, dispuesta a trabajar más duro que cualquiera. Esa filosofía es la que construyó este grupo empresarial. El empresario se puso de pie, caminando hacia la ventana que daba vista a la ciudad. Tengo 52 años, Rodrigo. He conocido a miles de personas en mi vida y puedo reconocer talento verdadero cuando lo veo. No te estoy ofreciendo esta oportunidad por lástima o por gratitud. Te la estoy ofreciendo porque creo genuinamente que tienes el potencial de ser un médico excepcional, y médicos excepcionales son exactamente lo que necesitamos en nuestros hospitales. Además, agregó, volviéndose para mirar directamente a Rodrigo, si tu diagnóstico salva la vida de mi hermano, no habrá forma de que yo pueda pagarte adecuadamente ese servicio. Pero sí puedo asegurarme de que tengas las oportunidades que tu talento merece. Rodrigo procesó estas palabras cuidadosamente. Parte de él quería rechazar la oferta inmediatamente, mantener su independencia, demostrar que podía lograrlo sin ayuda de nadie. Pero otra parte, la parte práctica que había aprendido a sobrevivir con presupuestos imposiblemente ajustados, reconocía que esta era exactamente el tipo de oportunidad que podría cambiar la trayectoria completa de su carrera. ¿Puedo pensarlo?, preguntó finalmente Rodrigo. No porque no esté interesado, sino porque necesito asegurarme de que es la decisión correcta por las razones correctas. Germán asintió con aprobación. Esa es exactamente la respuesta que esperaba escuchar. Alguien que acepta una oferta así sin pensarlo no es alguien en quien yo querría invertir. Tómate todo el tiempo que necesites. Tenemos meses antes de que esto sea relevante de todos modos. Extendió su mano. Mientras tanto, mantengámonos en contacto. Quiero saber cómo progresas en tus estudios. Y por supuesto, te mantendré informado sobre los resultados de los estudios de mi hermano. Rodrigo estrechó su mano firmemente, sintiendo que este apretón de manos sellaba algo significativo, aunque aún no estaba completamente seguro de qué. Gracias, señor Elizondo, por todo, por escucharme, por darme esta plataforma y por ver algo en mí que se detuvo, buscando las palabras correctas, que a veces yo mismo tengo dificultad para ver. Los siguientes 2 días fueron de ansiedad tortuosa para Rodrigo. Intentó enfocarse en sus clases y sus turnos en el hospital, pero su mente vagaba constantemente hacia los resultados pendientes de los estudios del hermano de Germán. El gastroenterólogo había realizado la endoscopia tal como prometió, tomando múltiples biopsias del duodeno y yeyuno. Las muestras fueron enviadas tanto para análisis histopatológico con tinción PAS como para PCR específica para Tropheriма Whippley. La histopatología estaría lista en 24 horas, pero la PCR, siendo una prueba más especializada que tenía que enviarse a un laboratorio de referencia
cita en la Ciudad de México tardaría al menos 72 horas. Rodrigo intentó no obsesionarse con los resultados, repitiéndose a sí mismo que había hecho lo mejor que podía con la información disponible y que el resultado final estaba fuera de su control. Pero cada vez que su teléfono sonaba, su corazón saltaba, esperando noticias. Fue en la tarde del segundo día, mientras Rodrigo estaba en mitad de una rotación en la sala de emergencias del hospital universitario, cuando su teléfono vibró con una llamada de un número desconocido. Normalmente hubiera ignorado la llamada durante horas de trabajo, pero algo le dijo que atendiera. Se disculpó con su supervisor y salió al pasillo. «Hola», la voz al otro lado era del doctor Velázquez, y Rodrigo no pudo interpretar su tono. «Estudiante Medina, soy el doctor Velázquez del Hospital General. ¿Tienes un momento para hablar?» Rodrigo sintió que su boca se secaba. «Sí, doctor. Estoy en el hospital, pero puedo hablar. ¿Hay noticias?» Hubo una pausa que pareció durar una eternidad. Los resultados de la histopatología llegaron esta mañana. La tinción PAS de las biopsias intestinales muestra abundantes macrófagos cargados con material PAS positivo, exactamente consistente con enfermedad de Whipple. La PCR todavía está pendiente, pero con base en los hallazgos histológicos ya hemos iniciado tratamiento antibiótico con ceftriaxona intravenosa. Otra pausa. «Rodrigo, tenías razón. Diagnosticaste correctamente un caso que 5 especialistas experimentados no pudimos resolver. El paciente ya está respondiendo al tratamiento. Su fiebre ha disminuido y reporta sentirse mejor por primera vez en meses». Rodrigo se deslizó lentamente por la pared del pasillo hasta quedar sentado en el suelo, sus piernas de repente incapaces de sostenerlo. «Yo no sé qué decir, doctor. Estoy aliviado de que el paciente esté mejor. Eso es lo único que importa». La voz del doctor Velázquez se suavizó. «Rodrigo, en mis 32 años de práctica médica he visto mi cuota de diagnósticos brillantes, pero nunca he visto a un estudiante de pregrado diagnosticar un caso tan complejo basándose en una sola revisión de expediente. Tienes un don genuino para esto. No lo desperdicies». Después de colgar con el doctor Velázquez, Rodrigo permaneció sentado en el pasillo por varios minutos más, permitiendo que la realidad de lo que acababa de lograr se asentara. No era solo que había estado en lo correcto, aunque eso era significativo en sí mismo. Era que su conocimiento, su dedicación a estudiar casos raros cuando otros estudiantes dormían, su negativa a limitarse solo a lo que estaría en los exámenes, todo eso había culminado en salvar una vida real. Esta era la razón por la que había querido estudiar medicina en primer lugar, la razón por la que soportaba las noches sin dormir, la comida barata, la ropa vieja. Este momento hacía que todo valiera la pena. Su teléfono vibró nuevamente, esta vez con un mensaje de texto de un número que reconoció como el de Germán Elizondo. «El doctor Velázquez acaba de darme la noticia. No tengo palabras para expresar mi gratitud. Mi hermano va a vivir gracias a ti. Por favor, ven al hospital mañana a las 10 a.m. Quiero que conozcas a mi hermano y tenemos que hablar sobre tu futuro». Rodrigo respondió simplemente: «Estaré allí. Me alegro enormemente de que su hermano esté mejor». Esa noche, por primera vez en semanas, Rodrigo durmió profundamente, sin sueños ansiosos, sin despertarse cada hora preocupado por tareas pendientes o exámenes próximos. Durmió el sueño de alguien que sabe que ha hecho algo significativo, algo que importará años después de que los exámenes y las calificaciones sean olvidados. A la mañana siguiente, Rodrigo se presentó en el Hospital General exactamente a las 10, vistiendo su mejor camisa, que seguía siendo notablemente modesta comparada con el vestuario de los profesionales que llenaban los pasillos del hospital. Germán lo estaba esperando en el lobby principal, y cuando vio a Rodrigo, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina que transformaba completamente su usualmente seria expresión empresarial. Se acercó rápidamente y, para sorpresa de Rodrigo, lo abrazó brevemente pero con firmeza. «Gracias», dijo Germán simplemente, su voz cargada de emoción que claramente estaba esforzándose por controlar. «Gracias por no rendirte cuando sería más fácil hacerlo, por creer en tu análisis incluso cuando significaba desafiar a autoridades médicas establecidas, y por tener el coraje de presentar tu caso sabiendo que podrías estar equivocado. Esas cualidades son las que definen
fascinen a los grandes profesionales en cualquier campo. Soltó a Rodrigo y dio un paso atrás, recuperando su compostura. Mi hermano quiere conocerte. Está en la habitación 412. Vamos. Subieron en el elevador en un silencio cómodo, aunque Rodrigo podía sentir que Germán tenía más que decir, pero estaba esperando el momento apropiado. Llegaron a la habitación y Germán tocó suavemente antes de entrar. La habitación era privada, espaciosa y claramente una de las mejores del hospital. En la cama estaba un hombre que compartía varios rasgos faciales con Germán, pero era claramente más joven, probablemente rondando los 40. Estaba sentado, una mejora dramática de lo que Rodrigo había imaginado basándose en la descripción de su condición apenas días atrás, aunque su rostro seguía mostrando los estragos de meses de enfermedad. Cuando vio a Rodrigo entrar, sus ojos se iluminaron. «Así que tú eres el joven genio que salvó mi vida», dijo el hombre, su voz débil pero clara. «Soy Eduardo Elizondo. Mi hermano me ha contado toda la historia, probablemente 3 veces ya. Por favor, acércate. Quiero estrechar la mano del hombre al que le debo mi vida». Rodrigo se acercó a la cama, sintiendo una mezcla de orgullo y humildad. «Señor Elizondo, me alegra enormemente verlo mejor, pero debo ser honesto. Yo solo hice lo que cualquier buen médico debería hacer, considerar todas las posibilidades y seguir el razonamiento lógico hasta su conclusión. Los verdaderos héroes aquí son los médicos que hicieron el trabajo de confirmar el diagnóstico y comenzar el tratamiento apropiado». Eduardo tomó la mano de Rodrigo con un apretón sorprendentemente firme, dadas las circunstancias. Humilde además de brillante. «Germán me dijo que serías así». Miró a su hermano mayor, luego de vuelta a Rodrigo. «Sabes que literalmente estaba en proceso de ordenar mi testamento, poniendo mis asuntos en orden. Los 5 médicos que me examinaron inicialmente básicamente me dijeron que me estaba muriendo de algo que no podían identificar. Estaba resignado a mi destino. Y luego este estudiante de medicina, trabajando un turno nocturno para pagar sus estudios, dedica su tiempo libre a revisar mi caso y encuentra lo que todos los expertos pasaron por alto. Si eso no es heroico, no sé qué lo es». Rodrigo permaneció con los hermanos Elizondo por casi 1 hora, respondiendo preguntas de Eduardo sobre la enfermedad de Whipple, el tratamiento que recibiría y el pronóstico a largo plazo. Rodrigo explicó que el tratamiento típico involucraba antibióticos intravenosos por 2 semanas, seguidos de antibióticos orales por 1 a 2 años, y que con tratamiento apropiado, la tasa de recuperación completa era excelente. También advirtió sobre la importancia de adherencia al tratamiento y seguimiento regular, ya que la recaída era posible si el tratamiento se interrumpía prematuramente. Eduardo escuchaba atentamente, haciendo preguntas inteligentes que revelaban una mente analítica, probablemente una característica familiar. Eventualmente, Eduardo comenzó a mostrar signos de cansancio y Germán sugirió que dejaran descansar al paciente. Se despidieron con Eduardo, agradeciéndole a Rodrigo nuevamente y haciéndole prometer que volvería a visitarlo durante su recuperación. Una vez afuera de la habitación, Germán guió a Rodrigo no hacia el elevador, sino hacia una pequeña área de espera privada al final del pasillo. Se sentaron en sillas de piel que probablemente habían sido instaladas específicamente para familiares de pacientes VIP. Germán se recostó, pareciendo más relajado de lo que Rodrigo lo había visto anteriormente, el peso de la angustia por su hermano claramente levantado de sus hombros. «Rodrigo, necesito hacerte una confesión», comenzó Germán. «Cuando te encontré en esa sala de juntas hace 3 noches, no fue completamente coincidencia. Bueno, el hecho de que estuvieras allí sí fue coincidencia, pero yo había ido específicamente a esa sala para revisar los documentos del caso de mi hermano por mí mismo. Verás, tengo un doctorado en administración de empresas y pasé años analizando problemas complejos. Pensé que tal vez, si aplicaba mi entrenamiento analítico al caso médico de Eduardo, podría ver algo que los doctores no vieron. Era una idea desesperada, pero estaba desesperado». Se rió brevemente, una risa autoconsciente. «Y luego te encuentro allí, un estudiante en uniforme de auxiliar administrativo, haciendo exactamente lo que yo había planeado hacer, pero con 20 veces más conocimiento médico que yo podría tener». Rodrigo no estaba seguro de qué decir a esa confesión, así que simplemente esperó a que Germán continuara. En ese momento,
momento, observándote durante esos 40 minutos antes de entrar, tomé una decisión. Decidí que si tu análisis resultaba correcto, si realmente podías diagnosticar lo que otros no pudieron, iba a hacer todo lo que estuviera en mi poder para asegurarme de que tuvieras las oportunidades que tu talento merece. No como caridad, no como pago, sino como inversión. Porque gente como tú, Rodrigo, gente con tu combinación de inteligencia, ética de trabajo y humildad, son exactamente el tipo de profesionales que este país necesita más. Germán sacó un sobre de su chaqueta. Aquí está lo que te propongo. He hablado con el director del programa de residencia del Centro Médico Elizondo. Te queremos en nuestro programa cuando te gradúes, y no solo como residente regular. Queremos que seas parte del equipo fundador de nuestro nuevo programa de residencia en medicina interna con enfoque en diagnóstico de enfermedades raras y complejas. Tendrías acceso a tecnología de punta, colaboraciones con instituciones internacionales y oportunidades de investigación. Abrió el sobre y sacó varios documentos. Aquí están los detalles específicos del programa, el estipendio de residencia que estaríamos ofreciendo, que es significativamente más alto que el promedio nacional, y un contrato preliminar para tu revisión. No tienes que firmarlo ahora. De hecho, insisto en que lo lleves a casa, lo leas cuidadosamente, tal vez incluso consultes con un abogado si lo deseas, y tomes una decisión informada. Rodrigo tomó los documentos con manos que temblaban ligeramente. El número del estipendio mensual que vio brevemente era más de lo que su madre ganaba en 3 meses limpiando casas. Señor Elizondo, esto es abrumador. Es más generoso de lo que jamás podría haber esperado. Germán levantó una mano. No es generosidad, Rodrigo. Es una oferta de empleo competitiva para alguien con habilidades excepcionales. Y hay algo más. Sacó otro documento del sobre. Tu madre trabaja limpiando casas en Sabinas Hidalgo, ¿correcto? Rodrigo asintió, sorprendido de que Germán supiera ese detalle. También tengo 2 hermanos menores que siguen en la escuela secundaria y preparatoria. Germán sonrió. He hecho algo de investigación sobre ti. Espero que no te moleste. Necesitaba saber más sobre la persona en quien estoy considerando invertir. Aquí está lo que propongo adicional al paquete de residencia. Una beca educativa completa para tus 2 hermanos, cubriendo colegiatura, libros y materiales hasta que completen su educación universitaria, si eligen seguir ese camino. Y un puesto administrativo para tu madre en uno de nuestros hospitales, trabajo de oficina con buen salario y beneficios para que no tenga que seguir limpiando casas. Rodrigo sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, algo que luchó por controlar. ¿Por qué? ¿Por qué hacer todo esto? Germán se inclinó hacia adelante, su expresión seria pero amable. Porque yo fui tú hace 30 años, Rodrigo. Oh, las circunstancias eran diferentes. Estaba en negocios en lugar de medicina, pero la lucha era la misma. Trabajar de día, estudiar de noche, preocuparse por dinero constantemente, ver oportunidades pasar frente a ti porque no tenías las conexiones correctas o el apellido correcto, y tuve la suerte de encontrar mentores que creyeron en mí, que me dieron oportunidades que cambiaron mi vida. Ahora es mi turno de ser ese mentor para otra persona. Se puso de pie, caminando hacia la ventana que daba vista al estacionamiento del hospital. Además, Rodrigo, necesito que entiendas algo. Lo que hiciste no fue solo salvar la vida de mi hermano, aunque eso solo sería suficiente. Demostraste que el sistema actual de educación y selección médica está fallando. Hay talento extraordinario en universidades públicas, en estudiantes que trabajan turnos nocturnos, en gente que viene de circunstancias modestas. Pero ese talento frecuentemente no recibe las mismas oportunidades que estudiantes de universidades privadas prestigiosas cuyos padres pueden pagarles todo. Quiero cambiar eso, al menos en nuestras instituciones, y tú vas a ser la prueba de concepto. Tu éxito va a demostrar que la excelencia no depende del pedigrí, sino del carácter y la capacidad. Se volvió para mirar directamente a Rodrigo. Así que cuando digo que esto no es caridad, lo digo en serio. Esto es una inversión en un futuro médico excepcional y en un modelo diferente de selección y entrenamiento de talento médico. ¿Estás listo para ese desafío? Rodrigo se puso de pie también, sosteniendo los documentos contra su pecho. Señor Elizondo, la respuesta es sí, absolutamente sí. Pero necesito pedirle algo antes de aceptar
aceptar formalmente. Germán arqueó una ceja con curiosidad. Adelante. Rodrigo respiró profundo. Quiero que esta oportunidad, este programa de residencia que está creando, no sea solo para mí. Quiero que establezcan un proceso de selección transparente que busque activamente talento en universidades públicas, que considere candidatos que tal vez no tienen el pedigrí perfecto, pero que tienen la pasión y la capacidad. Quiero que lo que usted está haciendo por mí se convierta en un camino que otros puedan seguir también. Porque usted tiene razón. Hay muchísimo talento siendo desperdiciado simplemente porque la gente no tiene las conexiones o los recursos correctos. Germán estudió a Rodrigo por un largo momento. Luego asintió lentamente, una sonrisa genuina extendiéndose por su rostro. Esa es exactamente la respuesta que esperaba de ti. Considéralo hecho. De hecho, hagamos esto. Como parte de tu residencia, una de tus responsabilidades será ayudar a diseñar e implementar ese proceso de selección. Tú sabes mejor que nadie qué buscar, qué preguntas hacer, cómo identificar talento genuino versus pedigrí superficial. Los dos hombres se estrecharon las manos nuevamente, este apretón sellando no solo un acuerdo de empleo, sino un compromiso más grande hacia cambiar el sistema. Germán caminó con Rodrigo hacia el elevador, continuando conversando sobre los detalles logísticos de lo que vendría en los siguientes meses. Cuando llegaron al lobby principal, Germán se detuvo. Una última cosa, Rodrigo. Vas a enfrentar escepticismo cuando empieces en el Centro Médico Elizondo. Habrá gente que asumirá que conseguiste la posición por nepotismo o por salvar a mi hermano, no por mérito real. Déjales pensar lo que quieran. Tu trabajo hablará por ti, exactamente como lo hizo en este caso, y eventualmente esos escépticos se convertirán en tus mayores defensores cuando vean de qué eres capaz. Rodrigo asintió, ya anticipando esos desafíos, pero sintiéndose preparado para enfrentarlos. Se despidió de Germán y salió del hospital al brillante sol de mediodía de Monterrey, sosteniendo documentos que representaban un futuro que apenas una semana atrás hubiera parecido imposiblemente lejano. Los siguientes 6 meses pasaron en un torbellino de actividad. Rodrigo completó su último semestre de medicina con honores, graduándose como el número 1 de su clase con un promedio final de 9.85. Durante ese tiempo, visitó regularmente a Eduardo Elizondo, monitoreando su recuperación y desarrollando una amistad genuina con el menor de los hermanos Elizondo. Eduardo resultó ser un empresario innovador en su propio derecho, especializado en tecnología médica, y las conversaciones entre él y Rodrigo frecuentemente giraban alrededor de cómo la tecnología podría mejorar el diagnóstico de enfermedades raras. Rodrigo también trabajó estrechamente con el equipo del Centro Médico Elizondo para diseñar el programa de residencia y el nuevo proceso de selección que habían discutido. Insistieron en criterios objetivos que minimizaran el sesgo, evaluaciones estandarizadas de razonamiento clínico, presentaciones de casos ciegos donde los evaluadores no conocían la universidad de origen del candidato y entrevistas estructuradas, enfocadas en proceso de pensamiento más que en experiencia previa. Su madre y sus hermanos menores experimentaron sus propias transformaciones. Su madre, María Medina, inicialmente rechazó la oferta de trabajo en el hospital, insistiendo en que no quería aceptar caridad. Fue solo cuando Rodrigo le explicó que no era caridad, sino parte de un paquete de compensación por su trabajo, y que el hospital realmente necesitaba empleados administrativos confiables, que ella finalmente aceptó. Su nuevo trabajo en la oficina de registros médicos del Centro Médico Elizondo pagaba 3 veces lo que había ganado limpiando casas, incluía seguro médico completo para toda la familia, y más importante, le daba la dignidad de un empleo profesional respetable. Sus hermanos, Carlos de 16 y Ana de 14, recibieron becas completas para asistir a una de las mejores preparatorias privadas de Monterrey. Al principio estuvieron intimidados por estar rodeados de compañeros de familias acomodadas, pero Rodrigo les recordaba constantemente que ellos estaban allí por mérito, por su potencial, y que no le debían disculpas a nadie por su origen. El caso de Eduardo Elizondo y el diagnóstico de Rodrigo eventualmente fue publicado como un reporte de caso en una revista médica mexicana de prestigio. El artículo, titulado Enfermedad de Whipple, un caso de diagnóstico diferencial
extendido resuelto mediante análisis sistemático. Fue coautorado por Rodrigo, el doctor Velázquez y los 4 especialistas que habían sido parte del caso original. En la sección de discusión, los autores reflexionaban honestamente sobre las lecciones del caso, la importancia de mantener diagnósticos raros en el radar, incluso cuando parecen improbables, el valor de perspectivas frescas no contaminadas por sesgos de experiencia y la necesidad de humildad profesional que permita aprender de cualquier fuente sin importar su nivel de entrenamiento. El artículo terminaba con una nota de agradecimiento especial a Rodrigo, reconociendo que su perspicacia diagnóstica había salvado una vida. La publicación del artículo trajo atención nacional al caso y, por extensión, a Rodrigo. Recibió invitaciones para presentar el caso en varias conferencias médicas, oportunidades que aceptó selectivamente mientras completaba sus últimos requisitos académicos. Finalmente llegó el día de su graduación, un evento celebrado en el auditorio principal de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Rodrigo cruzó el escenario para recibir su título con mención honorífica, vestido con la toga académica alquilada, escuchando los aplausos de su familia, profesores y compañeros. Pero entre la audiencia también estaban Germán y Eduardo Elizondo, quienes habían insistido en asistir a pesar de las protestas de Rodrigo de que no era necesario. Después de la ceremonia, durante la recepción en el patio exterior, Germán se acercó a Rodrigo con una expresión seria pero satisfecha. «Oficialmente, doctor Medina», dijo, enfatizando el título con una sonrisa. «Aunque técnicamente todavía no eres doctor hasta que completes tu residencia. Pero esos son detalles. ¿Estás listo para comenzar en 2 semanas?» Rodrigo asintió, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo apropiada para alguien a punto de comenzar la siguiente fase de su carrera médica. «Listo como puedo estar, señor Elizondo, aunque admito que estoy nervioso. El síndrome del impostor es real», Germán rió. «Si no estuvieras nervioso, estaría preocupado. El nerviosismo significa que entiendes la magnitud de la responsabilidad. Pero recuerda por qué estás aquí. No estás aquí porque alguien te hizo un favor. Estás aquí porque demostraste capacidad excepcional cuando realmente importaba. Ese momento en la sala de juntas hace 6 meses. Esa es tu credencial real». Eduardo se unió a ellos, luciendo notablemente saludable comparado con su apariencia hace medio año. Su tratamiento antibiótico había sido exitoso, y aunque todavía tendría que tomar medicación por varios meses más, su pronóstico era excelente. «Rodrigo, mi hermano y yo queremos hacerte un regalo de graduación. No es nada extravagante, solo algo práctico que vas a necesitar». Le entregó una caja rectangular. Rodrigo la abrió para encontrar un estetoscopio Littmann Cardiology 4, uno de los estetoscopios más avanzados y caros del mercado, algo que él nunca hubiera podido justificar comprar con su presupuesto. «Es la herramienta de un profesional para un profesional emergente», explicó Eduardo. «Cada vez que lo uses, recuerda que eres más que capaz de estar donde estás». 2 semanas después, Rodrigo Medina comenzó su residencia en medicina interna en el Centro Médico Elizondo. Como Germán había predicho, hubo susurros y especulaciones sobre cómo había conseguido la posición. Algunos residentes más senior, particularmente aquellos de universidades privadas prestigiosas, inicialmente lo trataron con desdén apenas velado, asumiendo que era algún caso de nepotismo o favor político. Rodrigo no intentó defenderse o justificarse. En cambio, simplemente hizo su trabajo con la misma dedicación meticulosa que había caracterizado sus años como estudiante. Se ofrecía voluntariamente para los turnos más difíciles, estudiaba casos con la misma intensidad que siempre había aplicado y trataba a cada paciente con respeto y atención completa sin importar su estatus socioeconómico. Lentamente, su competencia se volvió imposible de ignorar. Cuando surgían casos diagnósticos complejos, los otros residentes comenzaron a buscar su opinión. Cuando había pacientes difíciles que otros habían renunciado a tratar, Rodrigo frecuentemente encontraba ángulos que otros habían pasado por alto. El momento decisivo llegó aproximadamente 3 meses después de comenzar su residencia, cuando un paciente de 72 años presentó un cuadro clínico desconcertante que había eludido diagnóstico durante semanas. Rodrigo, después de revisar exhaustivamente el caso,
caso sugirió la posibilidad de porfiria aguda intermitente, una condición metabólica rara que fácilmente se confunde con trastornos psiquiátricos o neurológicos. Sus pruebas diagnósticas confirmaron su sospecha. El tratamiento apropiado fue iniciado y el paciente se recuperó completamente. Este caso, tan similar en algunos aspectos al caso de Eduardo Elizondo, solidificó la reputación de Rodrigo no como un caso de suerte, sino como un diagnosticador genuinamente excepcional. Los residentes que inicialmente habían sido escépticos se convirtieron en aliados. El más vocal de los escépticos iniciales, un residente senior llamado Dr. Márquez de la Universidad Panamericana, se acercó a Rodrigo después del caso de porfiria. Tengo que admitir algo, Medina. Cuando llegaste aquí, asumí que eras puro teatro, que el caso Elizondo había sido pura suerte. Estaba equivocado. Eres legítimamente excepcional en esto. Y más importante, me has enseñado una lección sobre no juzgar basándome en pedigríes universitarios. Lo siento por haber sido un idiota. Rodrigo aceptó la disculpa con gracia, reconociendo que él probablemente hubiera sido igualmente escéptico en circunstancias similares. Esta interacción marcó un cambio en la dinámica del programa de residencia. Rodrigo comenzó a ser visto no solo como un colega competente, sino como un líder emergente entre su cohorte. Germán Elizondo, quien mantenía contacto regular con Rodrigo sin nunca interferir en su trabajo clínico, estaba encantado con los reportes que recibía del director del programa de residencia. Te lo dije, mencionó Germán durante una de sus comidas mensuales que habían establecido como tradición. Te dije que tu trabajo hablaría por ti. Y ahora mira, eres exactamente lo que esperaba que fueras y estás cambiando la cultura del programa simplemente siendo tú mismo. Rodrigo sonrió, agradecido, pero también consciente de que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Tengo ideas, señor Elizondo, ideas sobre cómo podemos hacer más de lo que usted originalmente propuso, sobre crear puentes entre universidades públicas y privadas, sobre programas de mentoría, sobre democratizar acceso a educación médica de calidad. Germán se recostó en su silla, sus ojos brillando con interés. Habla, siempre estoy abierto a buenas ideas. Y Rodrigo habló, compartiendo visiones que había estado desarrollando durante meses. Un programa de verano para estudiantes de medicina de universidades públicas donde podrían rotar en el centro médico Elizondo. Conferencias gratuitas sobre diagnóstico de enfermedades raras, abiertas a estudiantes de todas las universidades, becas de investigación específicamente dirigidas a estudiantes de bajos recursos con potencial alto. Germán escuchaba atentamente, ocasionalmente haciendo preguntas o sugiriendo modificaciones, pero claramente impresionado con la profundidad y practicidad de las propuestas de Rodrigo. Al final de la comida, Germán había aceptado implementar 3 de las ideas de Rodrigo como programas piloto para el siguiente año académico. ¿Sabes qué me gusta de ti, Rodrigo?, preguntó Germán mientras pagaban la cuenta. Que nunca olvidaste de dónde viniste. Ahora tienes éxito. Podrías fácilmente concentrarte solo en tu carrera y olvidarte de todos los que están luchando como tú luchaste. En cambio, estás usando tu posición para crear oportunidades para otros. Eso es carácter verdadero. Los años pasaron y la trayectoria de Rodrigo continuó su ascenso meteórico. Completó su residencia con honores, luego una subespecialidad en enfermedades infecciosas, convirtiéndose en un reconocido experto en diagnóstico de enfermedades raras e infecciones atípicas. A los 30 años, era el médico más joven en ser nombrado jefe de la División de Enfermedades Infecciosas del Centro Médico Elizondo. Pero más que sus logros profesionales individuales, Rodrigo estaba orgulloso del impacto sistemático que había ayudado a crear. El programa de residencia que había ayudado a diseñar ahora era reconocido nacionalmente como uno de los más incluyentes y meritocráticos del país, atrayendo talento de universidades públicas y privadas por igual. Las becas y programas de verano que había propuesto se habían expandido a servir a cientos de estudiantes anualmente. Sus hermanos Carlos y Ana habían seguido sus pasos en medicina y educación respectivamente, ambos graduándose con honores y comenzando sus propias carreras prometedoras. Su madre María había ascendido a supervisora del Departamento de Registros Médicos, sus habilidades organizacionales naturales finalmente encontrando un outlet apropiado. Eduardo Elizondo
Elizondo, completamente recuperado de su enfermedad, había canalizado su experiencia en desarrollar tecnologías médicas específicamente enfocadas en diagnóstico de enfermedades raras. Su compañía ahora producía herramientas de diagnóstico que se usaban en hospitales por todo México, con Rodrigo frecuentemente sirviendo como consultor médico en el desarrollo de nuevos productos. Los dos hombres, unidos inicialmente por circunstancias extraordinarias, se habían convertido en amigos cercanos y colaboradores profesionales. Germán Elizondo, ahora en sus 60, había comenzado a delegar más responsabilidades en la siguiente generación de líderes de su grupo empresarial, pero su proyecto personal seguía siendo el sistema de desarrollo de talento médico que había construido con Rodrigo. En entrevistas, frecuentemente citaba el caso de Rodrigo como ejemplo perfecto de por qué las organizaciones necesitan buscar talento en lugares no tradicionales y dar oportunidades basadas en potencial, no solo en pedigríes. Una tarde, 10 años después de esa noche fatídica, cuando Rodrigo había descubierto el caso de Eduardo en la sala de juntas, Rodrigo estaba dando una conferencia a un grupo de estudiantes de medicina de primer año de varias universidades de Monterrey. El tema era diagnóstico diferencial en casos complejos, y como era su costumbre, usó el caso de Eduardo como su ejemplo principal, aunque sin mencionar nombres específicos. Después de la conferencia, un joven estudiante se le acercó tímidamente. El muchacho vestía con ropa modesta claramente usada y cargaba una mochila gastada. Su placa de identificación indicaba que era de la UANL, exactamente la misma universidad de donde Rodrigo había venido. Doctor Medina, comenzó el estudiante con voz nerviosa, yo sé quién es usted. Bueno, todos sabemos quién es usted. Es algo así como una leyenda entre nosotros los estudiantes de la UANL. La historia de cómo diagnosticó ese caso mientras trabajaba como auxiliar administrativo para pagar sus estudios es inspiradora. Rodrigo sonrió, recordando claramente cómo se había sentido en la posición de ese estudiante no hacía tanto tiempo. Cuéntame sobre ti. ¿Cómo te llamas? El estudiante se enderezó ligeramente, como si la atención directa de Rodrigo le hubiera dado un poco de confianza. Me llamo Miguel Hernández, doctor. Estoy en segundo año. Trabajo de noche en una gasolinera para pagar la colegiatura. Es duro, no voy a mentir. A veces me pregunto si vale la pena, si realmente tengo lo que se necesita para ser médico cuando veo a otros estudiantes que pueden dedicarse completamente a sus estudios porque sus familias los apoyan. Rodrigo colocó una mano en el hombro del joven. Miguel, déjame decirte algo que ojalá alguien me hubiera dicho cuando estaba en tu lugar. Ese sacrificio que estás haciendo, esas noches sin dormir, esa lucha constante, no son solo obstáculos en tu camino, son parte de lo que te va a hacer un mejor médico. Porque cuando eventualmente trates a pacientes que también están luchando, que también están tomando 3 camiones para llegar a sus citas porque no tienen carro, que están trabajando 2 empleos mientras intentan manejar su diabetes, tú vas a entenderlos de una manera que muchos médicos nunca podrán. Miguel pareció absorber estas palabras como si fueran un salvavidas en un mar tormentoso. ¿De verdad cree eso, doctor? No estoy en desventaja comparado con estudiantes de universidades privadas. Rodrigo negó con la cabeza firmemente. Estás en circunstancias diferentes, no en desventaja. De hecho, si aprendes a usar esas circunstancias como motivación en lugar de como excusa, tienes una ventaja. Hambre de conocimiento, hambre de éxito, hambre de demostrar de qué eres capaz. Eso es más poderoso que cualquier pedigrí universitario. Hizo una pausa, luego tomó una decisión. Mira, Miguel, dame tu información de contacto. Estamos expandiendo nuestro programa de mentoría para estudiantes de medicina. Me gustaría que consideraras aplicar. No puedo prometerte nada, pero puedo asegurarte que tu solicitud será evaluada justamente basándose en tu potencial y compromiso, no en tu situación económica o tu universidad. Los ojos de Miguel se llenaron de lágrimas que luchó por contener. Yo no sé qué decir, doctor. Gracias, muchas gracias. Después de que Miguel se fue, Rodrigo se quedó en el auditorio ahora vacío, reflexionando sobre el círculo completo de su viaje. Había comenzado exactamente donde Miguel estaba ahora, luchando, preguntándose si sería suficiente, si sus sueños eran demasiado grandes para alguien de su origen, y ahora estaba en posición de abrir puertas para otros que estaban en esa misma lucha.
lucha. Esa noche, Rodrigo tuvo su cena mensual habitual con Germán y Eduardo, una tradición que habían mantenido religiosamente durante la última década. Mientras disfrutaban de su comida en el restaurante preferido de Germán, Rodrigo les contó sobre su encuentro con Miguel. Es extraño, reflexionó Rodrigo, ver tu historia reflejada en alguien más. Me hace pensar en qué tan fácilmente pudo haber sido diferente. Si usted no hubiera entrado a esa sala de juntas cuando lo hizo, señor Elizondo, si no hubiera estado dispuesto a escuchar a un estudiante presumido, si hubiera descartado mi teoría sin darle consideración seria. Germán interrumpió con una sonrisa. Pero no fue coincidencia, Rodrigo. Quiero decir, sí, el momento específico fue coincidencia, pero que tú estuvieras en esa sala revisando el caso no fue coincidencia. Estabas allí porque eres el tipo de persona que ve un problema complejo y no puede resistir intentar resolverlo, incluso cuando no es tu responsabilidad, incluso cuando arriesgas meterte en problemas por entrometerte. Esa característica, esa curiosidad implacable, combinada con compasión, eso no fue suerte, eso es quién eres. Eduardo asintió en acuerdo. Y ahora estás replicando eso con Miguel y con cientos de otros estudiantes. Estás creando oportunidades para que otros tengan sus propios momentos de suerte, por así decirlo. Excepto que, como mi hermano dice, no es realmente suerte. Es preparación encontrándose con oportunidad. Levantó su copa en un brindis. Por el doctor Rodrigo Medina, quien salvó mi vida hace una década y quien ha estado salvando el futuro de la medicina mexicana desde entonces. Rodrigo levantó su propia copa, sintiendo una mezcla de orgullo y humildad. Por ustedes dos, que vieron potencial donde otros solo vieron un estudiante que no tenía lugar revisando expedientes confidenciales. Y por todos los estudiantes como Miguel, que están luchando ahora mismo en la oscuridad, preguntándose si alguna vez van a llegar a donde necesitan estar. Que podamos ser las luces que guíen su camino, así como ustedes fueron luces para mí. Años después, cuando Rodrigo Medina era reconocido como uno de los diagnosticadores más brillantes de enfermedades raras en América Latina, cuando sus artículos de investigación eran citados internacionalmente, cuando había entrenado a generaciones de médicos que ahora trabajaban en todo el país, siempre volvía a esa noche en la sala de juntas del Hospital General de Monterrey. Esa noche, cuando un estudiante cansado, trabajando un turno nocturno para pagar sus estudios, decidió dedicar 40 minutos a un problema que no era suyo, impulsado únicamente por curiosidad y el deseo de ayudar. Esa decisión, ese momento de elección entre ir a casa a dormir o quedarse a revisar un caso más, había cambiado no solo su vida, sino las vidas de innumerables personas que vinieron después. En sus conferencias, Rodrigo frecuentemente terminaba con una reflexión que había desarrollado a lo largo de los años. El conocimiento médico es importante, la técnica es importante, pero lo que realmente hace a un gran médico es la disposición de ver cada caso como una oportunidad de aprender, cada paciente como un misterio que merece ser resuelto y cada momento como una posibilidad de hacer una diferencia. No importa de dónde vienes, qué universidad aparece en tu diploma o cuánto dinero tienen tus padres. Lo que importa es si tienes el coraje de mirar cuando sería más fácil apartar la vista, de cuestionar cuando sería más seguro aceptar y de luchar cuando sería más cómodo rendirse. Y cada vez que daba esa conferencia, Rodrigo notaba a estudiantes en la audiencia, jóvenes que vestían con ropa modesta y cargaban mochilas gastadas, que escuchaban con atención intensificada, sus ojos brillando con esperanza renovada, porque esos estudiantes entendían el mensaje subyacente, que ellos también pertenecían, que ellos también podían lograr cosas excepcionales, que el camino podría ser más difícil pero no era imposible. Rodrigo veía en sus rostros el reflejo de su yo más joven y se comprometía nuevamente a mantener abiertas las puertas que Germán Elizondo había abierto para él, asegurándose de que la próxima generación de médicos incluyera no solo a los privilegiados, sino también a los hambrientos, los determinados, los que tenían algo que demostrar, porque al final esos eran frecuentemente los que cambiaban el mundo, un diagnóstico difícil a la vez.